Mira, yo creo que la educación hay que despolitizarla, definitivamente. Evidentemente, primero, la calidad del maestro tiene mucho que ver. También tienen que ver los padres. Hoy día, lamentablemente, vemos como muchos padres culpan al maestro de cualquier cosa que pase con su hijo, pero no se ponen a pensar. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos sentimos honrados y de verdad entusiasmados porque hacía tanto tiempo que no teníamos a la licenciada Elena Villella de Paliza, desde aquella época de CONEP, de la Asociación de Industria, de EDUCA, y ahora tenemos la oportunidad de tenerla en su condición de directora de una obra social importante, pero lógicamente vamos a aprovechar para tratar temas de interés nacional. Elena, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, el honor es mío. Al revés, un placer y un privilegio estar con ustedes hoy. Bienvenido. Y casi nosotros cumpliendo ya, ¿cuánto? 17 años. Decía yo que Elena fue la invitada primera al programa. Wow. Era presidenta de CONEP. Ay, sí. Elena, yo sé que tú siempre has sido preocupada con la educación. Fuiste presidenta de EDUCA. Así y es. tenemos un panorama que el propio ministro declaró recientemente que está estancado, que lo que se ha invertido no ha dado resultados. Y él ha sido muy valiente porque él ha dado muchas declaraciones que son cuestionantes de la situación actual y del pasado. Elena, que bregó tanto en EDUCA, ¿qué tú sientes? ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a seguir tirando por el zafacón ese 4% del PIB? Claro que no. Claro que no debemos tirarlo al zafacón, al revés. Tenemos que buscar las experiencias de lo que ha resultado en otros países como el nuestro y ver qué es lo que tenemos que hacer para reencauzar. Tenemos mejor infraestructura y una serie de cosas que están ahí y son mejores, pero indudablemente, yo no sé si tú recuerdas nuestra campaña en EDUCA cuando yo era presidente. Mejores maestros, mejores ciudadanos, mejor país. Yo creo que va a ser muy interesante las conclusiones de un simposio que casualmente tiene EDUCA hoy y mañana sobre la educación y los retos de la educación, buscando precisamente alternativas, mejor uso de la tecnología y mayor capacidad, porque al final, ¿qué es lo importante? Lo importante es que los estudiantes aprendan. Eso es lo que buscamos, que aprendan. Y entonces, evidentemente, cuando tú inviertes en tratar de mejorar un sistema, pagas mejor los maestros, tratas de darle mucho mayores oportunidades de mejor entrenamiento, de mayores herramientas para dar las clases. La verdad es que uno se mortifica muchísimo cuando ve que realmente no estamos logrando los resultados que deberíamos estar logrando. Hay una realidad que no podemos olvidar. El COVID causó también sus estragos en la educación, no solo de nuestro país, sino también de la mayoría de los países, por la realidad de que realmente, primero, obviamente los niños pasaron a ser virtuales en buena medida. En nuestro país se buscaron algunas alternativas que funcionaron, pero no quizá como quisiéramos que funcionen. Y yo creo que tenemos que seguir buscando cómo, usando la tecnología, mejorando la calidad de nuestros maestros, podemos lograr mucho mejores resultados y francamente lograr el objetivo que es que los estudiantes aprendan, porque de eso se trata. Y un buen maestro es ese, ahora el de donde los estudiantes aprenden. No nos olvidemos de eso. Y esa es la calidad que tenemos que buscar. Matemáticas, ciencias, hay materias que son fundamentales. Y una de ellas, obviamente, es la lectura comprensiva, que no sea de memoria. Yo no sé si tú recuerdas que antes era todo de memoria. Hoy día tienen que aprender a razonar, a comprender lo que leen, siempre ha sido importante, obviamente. Pero ya no es tanto lo que llamaban la botella. Sí, es saber aprender, es saber estudiar, es saber mejorar. De la botella salía el chivo. Así, claro. Ahora, doña Elena, nosotros hemos visto en décadas que se han hecho intentos. De hecho, hemos tenido creo que 2 planes decenales para la educación.
Luego vimos la lucha por el famoso 4%, por el tema de que se pensaba que el factor económico, la disposición de recursos, era fundamental para la mejoría en la educación en la República Dominicana. Sin embargo, hemos visto que a través de los años sí se ha mejorado quizá en la infraestructura, pero los resultados han sido penosos. Porque dice el propio ministro que ni siquiera lo básico los estudiantes lo aprenden. Pero el tema de la educación dominicana está más que estudiado. Los diagnósticos están ahí. De hecho, Educa tiene diagnóstico de qué es lo que hay que hacer. Y planes pilotos. Y planes pilotos también que ha aprobado. Y el propio ministerio los ha tenido. El tema es otro, que yo no sé, que no arrancamos. Hay un nudo que no deja que podamos tener el éxito que han tenido otros países que han podido superarse en educación. ¿A qué usted se le atribuye si hemos tenido todo, si tenemos el dinero ya, tenemos el presupuesto y tenemos el diagnóstico? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Falta de voluntad? ¿Es que la política se mete en el ministerio y no deja que avance o qué es lo que pasa? Mira, yo creo que la educación hay que despolitizarla, definitivamente. La educación es un derecho de nuestros niños, niños, niñas y jóvenes, adolescentes. Y tenemos la obligación de darle ese derecho. Y tú preguntas, ¿qué es lo que pasa y cómo y qué hacemos? Evidentemente, primero, la calidad del maestro tiene mucho que ver, muchísimo que ver. Por supuesto. También tienen que ver los padres, porque hay una serie de valores y de principios que como padres debemos seguir. Ese respeto al maestro, esa dignificación del maestro es muy importante. Hoy día lamentablemente vemos como muchos padres culpan al maestro de cualquier cosa que pase con su hijo, pero no se ponen a pensar y a trabajar también con sus hijos. Entonces, como sociedad, tenemos que trabajar en los padres para educarlos mejor, ayudarlos a que sean capaces también de ayudar a sus hijos en las escuelas. Y por otro, y exigir, pero no culpar al profesor y que el estudiante se sienta que él no tiene nada que ver. El estudiante sí tiene que ver. Y por otro lado hay un tema de cómo coordinamos mejor todas estas instituciones que conforman hoy todavía nuestro sistema educativo, toda esa cantidad de instituciones que en mi opinión son demasiadas. Deberíamos tener menos instituciones, mejor organizadas y mucho mejor alineadas para lograr los resultados que queremos como país lograr para tener unos jóvenes bien educados que realmente estén preparados para ser exitosos en un mundo competitivo como es el de hoy. Elena, ¿y qué vamos a hacer con la ADP? Porque la ADP parece que es el principal obstáculo. Mira, en cada gobierno la ADP hace huelgas, exige aumento salarial, se les ha mejorado el salario, deberían de ganar más, pero uno siente que el gremio es un obstáculo a cualquier avance en términos educativos. Mira, indudablemente, yo cada vez que veo una huelga que sacrifica a los estudiantes, entiendo que ellos pierden ante la sociedad y ante nosotros, porque ellos no deberían hacer huelgas que perjudiquen las horas de clase de los estudiantes. Tienen derecho a hacer huelga, claro que lo tienen, pero no en perjuicio del derecho de los jóvenes, del derecho de los niños a recibir sus clases. Es penoso ver cada vez que perdemos esas horas. Yo creo que me gustaría ver, francamente, más interés en lograr el objetivo, mucho más, mucho más aporte de todos, de la sociedad, de los maestros, de los padres y de la calidad educativa que ofrecemos. Mucho más quizás apertura para que también quizás el sector privado también pueda aportar más a lo que es una mejor calidad educativa. Porque como sabemos, indudablemente la escuela privada sigue dando mejores resultados hoy día que la escuela pública. Sin embargo, ¿dónde está nuestra mayoría de nuestros niños? Están en la escuela pública. Entonces, ahí es que tenemos que enfocarnos, ahí es que tenemos que ayudar. Y hay un montón de experiencias. Yo creo que lo que hay es que decir, ok, vamos a seguir este modelo y seguirlo. No politizarlo y desde que no da resultado a los 2 meses ya lo estamos criticando. Porque ese tipo de reforma, y ustedes lo saben, toma años, toma generaciones.
pero a los 4, 5, 6 años que nosotros tenemos más que eso, con el 4%, uno tiene que empezar a ver resultados importantes. Y deberíamos estar concentrados en alinear eso, en alinear las instituciones y en que la política, francamente, no se meta en la educación, que la despoliticemos. Esa es mi opinión. Con tu permiso, Eleni, de los amables televidentes, vamos a una breve pausa comercial. Regresamos porque todavía tenemos muchos temas de interés con la licenciada Elena Villella de Paliza. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con la licenciada Elena Villella de Paliza, fue presidenta del CONEP y es actualmente directora de Mothers and Infants República Dominicana. Obviamente no queremos desaprovechar esta ocasión, doña Elena, usted que conoce también los temas del país y los empresariales sobre todo, esa visión y además empresaria, es decir, que vive la experiencia y ha sido en cierta forma representante de diversos sectores. ¿Cómo ve Elena Villella República Dominicana 2023? ¿Cómo veo nuestro país? ¿Cómo ve el país? ¿Cómo ve lo que tenemos actualmente? Y no le quiero decir cosas ni buenas ni malas porque me gustaría escuchar de usted lo que usted ve de nuestro país. Si hemos mejorado, ¿cuáles son los retos actualmente que tenemos? Mira, hemos mejorado. Definitivamente hemos mejorado y hemos progresado. Realmente hemos sido modelo de cómo manejamos el COVID y lo sabemos. Hemos sido modelo de cómo salimos del COVID, cómo recuperamos el turismo, cómo inclusive, aunque la realidad es que nos ha afectado como al mundo entero, la rotura de los suministros a nivel internacional y que además la guerra de Ucrania obviamente también disparó los precios de una forma que afecta no solamente a nuestro país, sino a todo el resto de los países. Quizá lo que podría decirte en nuestro caso es primero que la producción nacional hizo un aporte importante y jugó un rol importante en la nutrición, en la alimentación en medio del COVID, que también nos hemos mantenido con un manejo económico bueno, que ha mantenido la estabilidad macroeconómica y el valor de nuestro peso no ha disminuido, en ocasiones inclusive ha mejorado, lo cual a veces también crea sus distorsiones. Pero yo creo que lo importante es que el país recibe y no se le ha roto su cadena de suministro. Las cosas en nuestro país aparecen, hay otros países donde ha habido escaseces importantes. Yo creo que eso es algo positivo para nosotros, como también es positivo cómo se ha recuperado el turismo y cómo nosotros somos un modelo para muchos países. Yo acabo de estar en España y siempre la gente mira hacia nosotros con admiración hoy día. Yo creo que eso es sano, que es bueno y que nos ayuda a crecer. Por otro lado, tenemos temas de educación que tenemos que ocuparnos y que te reitero que mi posición es que debemos de todos humildemente decir, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y trabajar juntos en ese sentido. Yo tengo esperanza de que este simposio de Educa de estos 2 días produzca resultados que nos ayuden a varias cosas. Una, alinear nuestra sociedad. 2, alinear todas las instituciones que manejan el sector educativo. Los ministerios, las secretarias, toda una serie de instituciones, institutos, que de alguna forma tenemos que lograr alinear para ir mejorando la calidad de la educación. Tenemos un espacio en los jóvenes. Queremos que los jóvenes vulnerables, sobre todo, no dejen de estudiar. A eso le iba a preguntar, uno de los porque retos. Usted menciona el tema de la educación. Sin embargo, ha estado en la palestra, en los medios, cómo sistemáticamente ha venido aumentando la presencia de pandillas, de bandas en los barrios. Obviamente, usted no lo menciona de primero, pero supongo que la educación atraviesa todo, incluyendo esa vulnerabilidad que hace que los jóvenes delincan en el día de hoy. Claro que sí. Mira, nuestros jóvenes necesitan buenos ejemplos, roles que seguir. Necesitan jóvenes, que ya tenemos mucho, yo creo que cada vez eso va mejorando, con valores, con principios, que realmente perseveren en salir hacia adelante sin delinquir. Retos para nosotros, esos jóvenes, facilitarles
la posibilidad de una educación técnica que les permita en poco tiempo tener algunas competencias, que consigan un trabajo y puedan seguir estudiando sin abandonar sus estudios, pero puedan contribuir con los ingresos de su familia, porque tú sabes que vienen de gente vulnerable y de sectores vulnerables que obviamente necesitan apoyo económico para salir adelante, y todos esos jóvenes tienen que contribuir con sus familias también, como bien sabemos. Entonces, muchos de ellos lamentablemente lo dejan por eso. Y ese trabajar con esa juventud es muy importante. No solamente la educación básica, que obviamente es fundamental, ¿eh? No es que le estoy quitando valor, te la estoy resaltando. Pero por otro lado, a esos jóvenes, ¿cómo darle esas competencias que al menos tengan la capacidad de conseguir un trabajo que dignifique su vida y los ayude a continuar sus estudios? Un tema importante, yo creo que es la reforma de la policía. Realmente hay un trabajo que se está haciendo. Yo fui parte del grupo de trabajo del diagnóstico del año 2021 y ese grupo ha ido trabajando en distintas comisiones, se fue conformando de acuerdo a lo que se diseñó como la reforma de la policía. De nuevo, es una reforma que toma tiempo, pero tiene dos... ¿Usted siente que han ido aplicando algunas de las recomendaciones? ¿O hay frustración de que hicimos ese trabajo y no se ha hecho nada? Bueno, tengo que decirte que hay mucha gente trabajando, aunque no se ve. ¿Todavía? Pero mucha. Sí, todavía. A mí me gusta que usted estuvo, usted estuvo en San Juan de la Maguana recientemente. Claro que con sí. Temas policiales. Fui a San Juan de la Maguana porque hay un hotel que estaba cerrado, que una de las recomendaciones de la propia comisión fue cómo lograr entrenar mejor los policías y la necesidad también, que es resultado del diagnóstico, de que teníamos que entrenar mucho más policías y mejores para poder realmente llegar a una cantidad de policías en el servicio que pudieran realmente ofrecer mucho mejor seguridad ciudadana, que es lo que se persigue. Ahí hay un trabajo que se está haciendo. En el caso de este hotel, por ejemplo, era un hotel que estaba cerrado, que se consiguió alquilar y que inclusive los dueños invirtieran 4.5 millones de dólares ellos mismos para dar y adecuar ese hotel a que fuera y sea pronto una academia policial de entrenamiento. ¿Qué buscamos? Entrenarlos mejor, que tengan siquiera condiciones mínimas para que puedan dormir, se puedan entrenar adecuadamente y reciban una nutrición adecuada, y que cuando salgan de esos primeros 6 meses, que son los conscriptos, que yo digo que el nombre es bien despectivo, a los pobres jóvenes le dicen conscriptos, lo busqué inclusive en su momento, y no, es realmente el policía que entra con interés, Elena, el joven que entra. No da abasto. No, Atillo evidentemente la prepararon para una cantidad de policías que hoy día probablemente es 3 veces lo que estaba preparada para manejar. Entonces, esa gente no tiene condiciones. Realmente es penoso como esas facilidades las encontramos y básicamente se está trabajando para mejorarlas, pero tú sabes que eso toma tiempo. Entonces, había que lograr en corto tiempo algunas facilidades transitoriamente que se pudiera al menos coger esos jóvenes que quieren entrar, quieren ser policías, que hoy día se les está pagando mejor y que Dios mediante de aquí a que acabe este año van a estar recibiendo mejores ingresos, inclusive, para que también atraigamos talento a la policía, atraigamos jóvenes que realmente lo quieren hacer bien. Tengo que decirles, hay mucha gente buena que la quiere hacer bien. Entonces tenemos que promover, destacar, reconocer los buenos, porque esos son la mayoría. Entonces, ese trabajo hay que hacerlo. Nosotros como sociedad tenemos que ser parte de esa transformación también. Elena, de cuando tú eras presidenta de CONEP, y también, ¿por qué no? José Paliza, tu esposo, fue también un gran presidente. Comparado con el día de hoy, la institucionalidad del país.
Bueno, me voy a remontar a los tiempos de aquellos tiempos para decirte cómo los veo. ¿Cuáles eran las prioridades del sector empresarial en aquel momento y de la sociedad? Primero, era la justicia. Tenemos que seguir trabajando y profundizando las reformas de la justicia, la independencia de los tres poderes del Estado, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Esas eran las prioridades de aquel momento. Hoy día tenemos mucho mejor Estado de Derecho, pero tenemos que continuar, sobre todo, la independencia de esos poderes, fortaleciendo cada día más esa justicia que nos garantice que el que viola la ley es sancionado oportunamente y el que no es liberado oportunamente también, si es que fuere sometido. Pero es importante garantizar los derechos y los deberes de los ciudadanos. O sea, nosotros tenemos que cumplir nuestros deberes, pero también que nos respeten nuestros derechos. La otra prioridad, la educación. Educación sigue siendo una prioridad. Acabamos de hablar sobre ella y tenemos que seguir profundizando esa reforma. Trabajando en que ese dinero de ese 4% lo invirtamos mejor y más eficientemente. Y vuelvo y te digo, ojalá el simposio de Educa produzca en estos 2 días una serie de ideas que podamos implementar. Y yo diría que también se discutan con la sociedad para que todos digamos, sí, esto es lo que queremos hacer, vámonos por aquí, pero hagamos la diferencia. Porque estamos invirtiendo un dinero importante y tenemos que ver los resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Todos queremos que los maestros estén mejor, pero también queremos que respeten la ley y que no tomen el tiempo de los niños para hacer huelgas. Creo que eso es muy importante. Y hoy día eso sigue pasando, aun cuando inclusive fue parte del pacto por la educación. Fue un compromiso. Por otro lado, la electricidad era el tercer tema. Y lo sigue. Hoy día sé que se están haciendo inversiones importantes, estoy consciente de que ha habido por lo menos 3 licitaciones importantes, que hay proyectos que se están desarrollando que diversifican y van a fortalecer muchísimo nuestras redes y nuestra capacidad de generación. Evidentemente hubo un retraso. Cuando hay un retraso, siempre pasa lo que está pasando ahora, que empieza a haber apagones en lo que vuelve y entra nueva generación. Entiendo que están tratando de buscar soluciones. Es importante que eso ocurra y realmente sigamos trabajando y trabajando en la mejoría de la institucionalidad de nuestro país. Está el tema de las distribuidoras, que siempre hemos conversado, porque el reto es cobrar la electricidad. Sigue siendo un tema, como todos sabemos, y tenemos que tratar también de que se logre un mucho mejor cobro para que el Estado tampoco tenga que subsidiar más allá de lo necesario. Quedan pocos minutos, sí. No podemos dejar de tratar, ya, claro. Vamos a decir, el hijo menor o el nieto actual de Elena, que es Mothers and Infants DOFMI RD. Sí, se llama Dominican Foundation for Mothers and Infants, que en español es Fundación Dominicana de Madres y Niños. Esta fundación básicamente la creó una doctora dominicana que sigue trabajando y fue directora de la división neonatal del Jackson Memorial en Miami. Ella, yo la conocí cuando vivía aquí y un buen día me entero que está en el Jackson y tengo un niño que estoy preocupada porque no era mío, pero me preocupaba el niñito que tenía problemas y era un bebecito. Y la llamo para que me oriente y ella la verdad que no solamente me orientó, me ayudó a que el niño, gracias a Dios, saliera bien. Y seguí trabajando con ella. Ya yo la ayudaba antes de esa llamada, pero cuando me enteré que ya estaba en esa posición, pues obviamente la llamé en ese momento. Pero yo creo que lo importante es que sepamos, primero, en nuestro país hay muchos héroes callados. Y la doctora Angélica Florén es uno de esos héroes, y heroína en este caso, porque ella en sus vacaciones sistemáticamente regresaba a nuestro país y te cuento que hacía en ese tiempo irse a las zonas rurales a entrenar enfermeras, a mostrarles cómo cuidar los bebés, qué hacer para cuidarlos mejor. Lograba que le donaran equipos
Y eso ella lo fue haciendo y creciendo durante todo el tiempo. Entonces, hace como un año fundamos la Fundación Hermana, que es DOFMI RD, que por las siglas en inglés preservamos el DOFMI para que se supiera que eran hermanas, porque la de Estados Unidos, que fue la primera, bueno, hubo una primerita, que fue la Fundación Dominicana de Infectología, que fue cuando empezó a trabajar con las vacunas casualmente, para que veas los sistemas de vacunaciones, que trabajaba ella en el Robert Reed. Pero lo importante es que ya hoy contamos con DOFMI RD. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, tenemos toda una serie de programas en los hospitales públicos. Uno de ellos es la hiperbilirrubemia. Es tremendo. No, sí, es difícil el nombre. Pero básicamente, bilirrubinemia es que se dice. Hiperbilirrubinemia. Hiperbilirrubinemia. Exactamente. Eso es cuando los bebecitos se ponen amarillos. No sé si, pero mucha gente le ha pasado. Sí. La mayoría se corrige poniéndolos un poquito al sol por la mañana, pero hay otros que requieren mucho más atención que eso. Y lo importante es la atención inmediata, chiquitico. ¿Qué hemos hecho? Tenemos unos programas que con una gotica de sangre, no sacándole sangre con una jeringuilla, sino con una simple gotica o un billy stick, que no es como un puchacito, tú puedes diagnosticar si lo tienen. ¿Y qué evitamos? Evitamos sordera, evitamos daños cerebrales. Ese programa detecta detección temprana de esta enfermedad, lo que hace es que lo atienden de inmediato y ese bebecito sale sin problemas del hospital y sin daños permanentes. Esa es una de ellas. Hay otra que es la retinopatía, que es que se les desprende la retina a veces inclusive porque utilizan sistemas de ventilación para esos bebés un poco demasiado fuertes. Y son tan pequeñitos y tan frágiles, hay que buscar realmente sistemas apropiados. Nosotros empezamos trayendo lo que se llamó el primer Pumani al país, que es una ventilación menos invasiva y que ese bebecito, en lugar de entubarlo, la mayoría se les puede resolver el problema de respiración y que no les pase nada. Hemos logrado también que la cafeína se fabrique en nuestro país. Hoy día se llama Acrocaf, la está haciendo Acromax localmente, y eso evita lo que es la apnea, donde muchos bebés fallecen porque se cansan y no pueden respirar. Tienen temitas porque no estaban suficientemente desarrollados y tristemente pierden sus vidas. Y eso se puede evitar en la mayoría de las ocasiones. Y como es, hay un montón de ellos, el reducir las infecciones. Te cuento que hemos logrado que hagan la campana de flujo laminar, que no es más que una pequeña, literal, campana, donde la enfermera puede preparar los sueros, las medicinas de esos bebecitos de forma estéril y asegurar que no contaminamos ni creamos problemas de infecciones en esos niños. Porque como todos sabemos, en los hospitales hay que tratar de estar el menor tiempo posible, porque siempre hay un riesgo. Y eso es cierto aquí, es cierto en todos los países del mundo. Pero esa campana ya se está haciendo en nuestro país y hemos hecho una rifa para empezar a recaudar fondos para poder adquirir más equipos e irlos colocando en otros hospitales de forma tal que tengamos esas campanas de flujo laminar, por ejemplo, en todos los hospitales públicos. Hay un montón de ejemplos. Tenemos un programa que se llama Enfermeras del Este, donde esas enfermeras entrenan las madres cuando están embarazadas, de madres vulnerables, y obviamente cuando llegan a dar a luz están mejor preparadas y tienen un récord, porque uno de los problemas que hay también son la cantidad de madres nacionales y no nacionales que llegan a nuestros hospitales sin un récord médico a dar la luz. Y para ponerte un simple ejemplo, hubo un parto anterior, había un problema de incompatibilidad de sangre. No le pusieron en ese momento una inyección que hay que ponerle a la madre para que en el próximo embarazo no combata, prácticamente afecte al bebé ese problema. Y eso, lamentablemente, muchas llegan a los hospitales, ni dicen que dieron a luz antes, ni que tienen otro niño. Y lamentablemente, esos bebés muchas veces fallecen porque no hay el cuidado previo y ellas mismas no tienen la educación para saber que tienen que ir al hospital
regularmente durante su embarazo, para que tengan un récord y cuando vayan a dar a luz no lleguen de sorpresa. Como eso hay un montón de ejemplos, pero lo que te puedo decir es, podemos reducir la morbimortalidad, y ya lo hemos probado, materna y de los bebés, siempre y cuando detectemos una serie de enfermedades en los primeros días de ese bebé y evitemos que eso se convierta en un problema crónico de daños permanentes. Muchos bebés se pueden evitar muchísimo y en eso estamos trabajando. Entonces, básicamente hemos hecho una rifa para recaudar fondos, estamos rifando un Mercedes-Benz, los tickets están disponibles. Te voy a dejar un pequeño flyer para que por favor lo pongan en algún momento, para que la gente compre y apoye. Y apoye, son $1,000 pesos el boleto. Súper bien. Y cada ayuda es importante y ayudará a salvar muchos bebés. Nosotros realmente trabajamos con voluntarios, o sea que no es que pagamos. Todos los que trabajan en los hospitales son personas y jóvenes voluntarios que hacen un trabajo por su país y para salvar los niños y reducir la mortalidad infantil y materna. Excelente, muchísimas gracias, Elena. Dejamos la parte más bonita para el final. Muchísimas gracias por tu participación en Todo lo que Vale. Gracias gracias por invitarme y tenerme por aquí, que siempre es un gusto y poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Elena. Nos vamos a comerciales.